Como se imaginará, doctor Radi, tengo cantidad de mensajes de los oyentes sobre los diversos temas que hemos ido tratando a lo largo de esta entrevista. Pero bueno, hay una cierta ansiedad por conocer cómo está viendo usted este momento. Me gustaría que nos dedicáramos a eso enseguida, ya, en el final de la entrevista. Qué raro, ¿no? Preguntarle a usted, que fue coordinador del GACH y ahora no lo es, ¿cómo ve? ¿Qué, cómo decirlo? ¿Qué resumen hace de la situación actual de la pandemia en Uruguay? Lo que tú decís, Emiliano, con respecto al GACH es verdad, porque hasta que funcionamos, cuando yo hablaba, en definitiva, expresaba el trabajo de un colectivo, ¿no, verdad? Y ahora cuando usted habla, ahora para responder esta pregunta, ¿a quién representa? No. Ahora habla un científico. ¿No hay un GACH informal? ¿No quedó algo Sí, así? Sí, es decir, no como GACH informal, pero sí quedamos un montón de nosotros interaccionando múltiples veces por día. Y nos reunimos además, ¿no? Bueno, empezando con los dos coordinadores, pero también con un montón de colaboradores de todas las áreas. Yo diría que, no sé, de los 60 por lo menos hay 25... que seguimos, o 30 que seguimos intercambiando todos los días y nos reunimos, porque también hay un costado del trabajo que nosotros queremos llevarlos a publicaciones científicas que expresan la experiencia de Uruguay, que quede documentado. Entonces ese lado científico de lo actuado, que no pudimos antes consolidarlo porque eran todos informes para la gestión, lo estamos haciendo ahora. O sea que ahora estamos trabajando en temas más científicos, obviamente que estamos intercambiando todos los días información y estudiando. Así que bueno, hoy hablo simplemente como un científico más, pero sigo estudiando el tema y sigo en intercambio con un montón de colegas de mucho nivel, acá y afuera. Entonces, ¿qué dice? Nosotros cuando nos fuimos, digamos, cuando se hace el acto del SODRE, que pudimos hacer como un resumen, planteamos que Uruguay había estaba transitando la tercera fase de la pandemia. Nosotros dijimos, hubo una primera fase, que fue de marzo a diciembre, donde con la estrategia Tetris, testeo, rastreo y aislamiento, se mantuvo la situación bajo control y desacoplada de la región. Argentina y Brasil rojos, nosotros verde, teníamos el comportamiento de una isla, porque la herramienta del Tetris fue muy fuerte y porque la población también acompañó las medidas de intervención no farmacológicas. A partir de diciembre hay un cambio. Enero, febrero, en febrero además se suma la entrada de una variante de preocupación más transmisible, que fue la variante Gamma, la variante que originalmente se inició en el norte de Brasil, en Manaus, la P1, lo cual sumado al aumento de la movilidad de febrero generó una gran ola muy extendida. Esa fue la segunda fase, que fue de descontrol, que nos generaron una ola que quedábamos en los primeros lugares del planeta en términos de infectados por cada 100.000 habitantes. Que se superpuso con el comienzo de la vacunación. Que paradójicamente se superpuso con el inicio de un muy exitoso y muy bien organizado plan de vacunación, con vacunas que fueron eficientes, cuya combinación en el momento fue muy bueno, pero que había que darle tiempo para actuar. Sabíamos que con ese nivel de transmisión, antes de los 3 meses del inicio, era imposible. Y luego venía la tercera fase, que cuando empieza a aparecer el desacople entre movilidad, que es un proxy de las interacciones humanas, y contagios, ¿no? Eso pasa a comienzo de junio, fin de mayo, principio de junio, y ahí empieza la tercera fase, que es retomar el control. Y volvimos al Tetris. Creo que ahora estamos entrando en una cuarta fase. Y esto ni siquiera lo discutí con mis colegas, dicho de esta forma. ¿Cómo se caracteriza esa Esta cuarta fase es una fase donde hay un aumento sostenido del número de casos, donde progresivamente se empieza a desafiar la estrategia Tetris, y hay que recordar que si uno pierde el rastreo, eso genera un salto. Bueno, a eso iba, ¿no? Tenemos un promedio de 400 casos diarios en los últimos 7 días, por ahí, ¿no? A fines del año pasado, ustedes en el GACH advertían que por encima de 200 casos nuevos por día se perdía la posibilidad de mantener el rastreo. Claro. Nosotros, al no estar ahora interaccionando en forma tan intensa con el Ministerio de Salud Pública, no tenemos el número de hasta cuándo pueda absorber el Tetris. Pero es razonable pensar que está siendo muy desafiado. También es cierto que las condiciones han cambiado. O sea, la vacunación anti-COVID con 2 dosis alcanza el 75% de la población y con 3 dosis 42%.
Y eso nos hace parecer mucho a un país que estamos siguiendo muy de cerca, que es Dinamarca, que fue el mejor de la clase en Europa, que tuvo un pico de contagios a mitad de diciembre de unos 3.500 casos por día, y hoy Dinamarca está llegando a valores de 12.000 casos por día, con un nivel de vacunación de segunda y tercera dosis muy parecido que el nuestro. Por supuesto que proporcionalmente hay muchos menos ingresos al hospital y mucho menos muertos. Estamos por ahora en 20-25 CTI por día, ¿no? Sí, yo me refería a Dinamarca, ¿no? Pero sí, en Uruguay ahora está aumentando. Pero, a ver, la relación de casos y hospitalizaciones y muertes ahora pasa a ser un octavo, un décimo, un quinto, un doceavo de lo que era antes, dependiendo de a qué grupo etario esté afectando más. Pero si los casos aumentan mucho, aunque el porcentaje sea menor, igual van a haber unos cuantos casos. Y luego, además de eso, es decir, en esta cuarta fase, con el inminente ingreso de Omicron, uno lo que esperaría es que los casos aumenten. Entonces, psicológicamente tenemos que estar preparados a que eso puede pasar. También tenemos que estar preparados para tratar de impedir que eso pase, para que genere una ola muy grande, un poco la discusión de marzo, abril, mayo del año pasado. Ola va a haber, porque nosotros en aquel momento nos sincronizamos con la región. Pero el tema es la altura de la ola. Y la altura de la ola va a dar una proporción X de hospitalizaciones y fallecimientos, pero también va a dar muchas disrupciones en el funcionamiento social. Bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, con las cancelaciones de vuelos este fin de semana de Navidad, ¿no? Por ejemplo. Un impacto enorme en la industria aeronáutica. Pensemos si se empieza a contagiar el personal de la salud, que está pasando en varias instituciones a nivel internacional. Empiezan a caerse equipos de cirugía, equipos de tratamiento intensivo. Y una puntualización sí. Ahí, no hay más remedio que sacar de circulación a un enfermero o a un médico contagiado, ¿no? Digo, por más que el contagio hoy a la gente vacunada no le implique afectaciones graves. Y en el personal de la salud no hay otra chance, porque además la gente que está internada generalmente es gente con morbilidades. No puede haber una transmisión dentro de una institución de salud. Eso directamente no puede pasar. Puede afectar otros servicios públicos. Ha pasado en países, los bomberos, la policía, en fin. Es el transporte. El transporte, las escuelas. Entonces, y después está todo lo que es el tema de COVID prolongado, que deja o con pérdida de olfato, o con pérdida de gusto, o con cansancio, con fatiga. Y eso se da también en quienes, por ejemplo, están vacunados. Se da en quienes están vacunados, que transitan una infección después de la vacuna, que desde el punto de vista de los síntomas van a ser síntomas leves, y eso impide la internación y las muertes. O sea, las vacunas funcionan, no están logrando bloquear, sobre todo si uno tiene solo 2 dosis, la infección por Omicron. Por eso la tercera dosis para el caso de Omicron es una herramienta fundamental, y ahí sí hay que alentar a que vayamos hacia esa tercera dosis para frenar el ingreso de Omicron. Eso nos va a ensanchar la barrera inmunológica contra Omicron. Pero esas personas vacunadas que puedan infectarse no van a tener un curso grave de la enfermedad, en principio, pero pueden quedar con síntomas incómodos durante muchos meses. Entonces, sí. Teniendo en cuenta esos impactos que tiene una fase como esta que estamos recorriendo de la pandemia ahora en Uruguay, los impactos que puede tener, ¿qué hay que hacer? Bien. En primer lugar... Porque usted conoce la reacción de tanta gente, ¿no? Sí. Ya está. Claro. Por favor. Eso es lo que nosotros... Ya está, ¿no? Nos dimos las 3 dosis, sí. Nos hemos cuidado, no me vengan a hablar otra vez de la posibilidad de cierres, sí, o de horarios restringidos, o de cosas por el estilo, ¿no? Sí, en la situación actual, obviamente en Uruguay eso no está arriba de la mesa, pero creo que hay que, por un lado, desde el punto de vista del discurso público, no hablar de pospandemia, eso está mal, es incorrecto. Hay un fin social de las pandemias. Hay un fin sanitario y un fin social. El fin social es esa sensación de ya fue, pero desde el punto de vista sanitario... Sí, está bien, la sensación de ya fue, está bien. Y está la sensación de no aguanto más. Esa fatiga. No aguantamos más, el desgaste todos, ha sido muy grande, ¿no? La tenemos todos. Pero creo que, aprovechando el clima benévolo y la vida al aire libre, a diferencia de lo que pasa en el hemisferio norte, que están yendo hacia el invierno y al hacinamiento, creo que
recordando algunas de las acciones que tuvimos el verano pasado, cuando desde el GACH sacábamos aquellos pequeños protocolos que llamaban verano seguro, podemos reproducir una parte de eso y tener un verano relativamente benévolo y impedir que si entra Omicron, que va a entrar, tener tantos casos y tantas disrupciones. Es decir, tenemos que actuar con prudencia. Yo creo que infectarse es algo que no es deseable. Digo porque muy al principio de la pandemia y en algunos sectores, nos infectamos, no, eso está mal desde el punto de vista ético, desde el punto de vista sanitario no es un escenario deseable. Y después tenemos el febrero y marzo, que es el inicio de las clases. Entonces también, si hay escenarios de alta circulación viral, otra vez vamos a empezar a tener problemas con el inicio de las clases. Nos puede encontrar con la entrada de Omicron, aumento de movilidad en febrero, la inminencia del comienzo de las clases, y tener una película que no va a ser la misma que la del año pasado, porque estamos en otra etapa, con mucha gente vacunada. Pero eso no quiere decir que no sea distorsionante y desde el punto de vista sanitario no sea preocupado. Entonces, ¿a qué está apelando usted? ¿A la gente? ¿A cada uno de los uruguayos? ¿O está también de algún modo dirigiéndose a las autoridades? Yo creo que ¿Los gobiernos tienen que tomar algunas medidas? Creo que los gobiernos tienen que emitir mensajes que sean mucho más claros en términos de que estamos en una situación inestable. Y vuelvo a repetir nuevamente esto que aprendimos de Fernando Paganini, de respetar la inestabilidad. Estamos entrando en una fase de la pandemia que está dificultando asuntos a nivel del planeta. Entonces, por un lado, a nivel del discurso público tiene que quedar mucho más claro en qué etapa estamos. Hay medidas que habrá que ver cómo funcionan, que se están tomando, flexibilizaciones que habrá que ver cómo funcionan. Estamos en plena época de reuniones familiares y de fiestas por fin de año y estamos con el turismo ingresando, ¿no? Entonces ahí, hay un asunto que tiene que ver desde la comunicacional, que tiene que ver, y después está, de lo que cada uno de nosotros aprendió. Creo que hay mucha gente que sabe, cómo atenuar o mitigar esto. Si se promueven situaciones de relativo descontrol, lo que va a pasar es que la ola va a ser muy grande y va a ser muy distorsionante. Entonces, creo que ahí hay que refinar un poco. Por ejemplo, la Intendencia de Salto está prohibiendo las fiestas en esta época. Acaba de tomar esa decisión. ¿Cómo observa un camino de ese estilo? A ver, sé que Salto tiene una realidad particular en este momento, no la conozco en forma directa. Digo que para no llegar a esos extremos, tiene que haber mucho mensaje desde las autoridades. Vuelvo a insistir, alentar las actividades al aire libre, tener un discurso consistente en ese sentido. Si yo cierro actividades al aire libre y la gente reproduce lo mismo en lugares interiores, la cosa es peor. Entonces, hay que estudiar las cosas. Yo no estoy actuando en este momento a nivel de lo que fue el GACH, entonces prefiero no avanzar mucho en esa dirección, pero lo que digo es que es una situación inestable, que tiene que haber un discurso más refinado y más concreto acerca de la fase en la que estamos entrando, y que tenemos la posibilidad de disfrutar el verano si lo hacemos con prudencia, con responsabilidad y tomando algunas de las lecciones del año pasado. Doctor Rafael Radi, ex coordinador del GACH, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Gran Premio Nacional de Ciencias 2021 en la primera edición de ese reconocimiento. Gracias por visitarnos esta mañana. Seguiremos en contacto en los próximos meses. Bueno, muchas gracias, Emiliano, Romina y el resto del equipo. Y por un mucho mejor 2022 para ustedes y para toda la audiencia y para todos. Ya continuamos, vamos en busca de la tertulia de este lunes.